niñez, equidad, salud, educación, discapacidad, valores. Estos y otros temas tienen lugar aquí. Bienvenidos a Tercer Sector. Hola, muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a su programa Tercer Sector, una ventana para la sociedad civil organizada. Como ya me conocen, mi nombre es Irlanda Martínez y me da muchísimo gusto una vez más estar frente a los micrófonos de Radio Universidad que nos permite llegar hasta ustedes. Recuerden que vía Twitter podemos estar en contacto a través de nuestro perfil @tercersectorRU. Así también les invito a que si tienen interés de escuchar nuevamente algún programa o si se perdieron de algún tema en semanas pasadas, pues recuerden que nuestra página está para servirles. Están allí todos los programas de Tercer Sector debidamente identificados por temas, por fechas de interés y pues nos encantaría que la visiten. La dirección es www.programatercersector.blogspot.com. Pues bien, antes de presentar a nuestra invitada de esta tarde, me gustaría poner en antecedentes que el pasado día 3 de mayo se conmemora un año más, un aniversario de la entrada en vigor en México de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este documento, que fue iniciativa de nuestro país ante el Pleno de la Asamblea General de la ONU, es un documento muy importante para las personas con discapacidad en todo el mundo, porque es el marco legal, es la legislación, el tratado internacional vigente que nos permite puntualizar, que nos permite visibilizar y reconocer los derechos de las personas con discapacidad en todo el mundo. En cada uno de los artículos se habla de los derechos que las personas con discapacidad tienen y también especifica aspectos importantes para promover que realmente los derechos de las personas con discapacidad sean respetados y que podamos pensar en una sociedad, no importa el país del que se trate, podamos hablar de una sociedad más incluyente. Esto tiene que ver, insisto, porque el 3 de mayo pasado se celebró un año más de la entrada en vigor de la Convención y porque México es un actor muy importante a nivel internacional en este tema. Ahora bien, el hecho de que México sea el promotor de esta convención, pues no nos impide ver que hay grandes materias pendientes en cuanto a promover una sociedad incluyente para cada persona, no importa su condición. Por eso, incluso el mismo término persona con discapacidad nos invita a reconocer primero a la persona con toda su dignidad y derechos, con todas sus capacidades, y luego identificarla con alguna situación de discapacidad, no importa si esta es discapacidad auditiva, de lenguaje, mental, motriz, intelectual o visual, o incluso discapacidad psicosocial. Pero primero está la persona. Por eso cuando hablamos equivocadamente de términos como discapacitados, inválidos, minusválidos, son términos obsoletos, son términos inadecuados y además con una fuerte carga de discriminación. Esta tarde me complace tener en cabina a una gran amiga y a una persona que se distingue en su trabajo como promotora de los derechos de las personas, en este caso también particularmente de las personas con discapacidad, Raquel Araceli Blanco. Araceli, bienvenida. Hola Irlanda, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por estar aquí, es un placer tener aquí pues tu presencia y poder platicar en estos minutos del trabajo que has realizado. En particular, ahora quiero empezar la entrevista contigo preguntándote por una actividad, por un acontecimiento que organizaste, que se llevó a cabo el día 29 y 30 de abril con el apoyo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y que fue el Congreso sobre Accesibilidad, Discapacidad y Derechos Humanos. ¿Por qué hacer este congreso? Bueno, Irlanda, déjame comentarte. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un departamento que es la Dirección General de Atención a la Discapacidad. En este departamento, hace 2 años, conocí a algunas de las personas que trabajan allí y pues, aunque ya trabajaba con personas con discapacidad, me llamó muchísimo más la atención y decidí que tenía que hacer algo al respecto.
me hice amiga de algunos de ellos y pues me comentaron que sí que me parecía organizar algo y les dije que adelante. Y relacionándolo con mi carrera, que estudio arquitectura, decidí hablar sobre lo que viene siendo la accesibilidad, que es un tema pues muy de moda, pero que la gente no hace nada por él. Y qué importante que hables de este departamento en particular, de esta área de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque la mayoría de las personas, de alguna forma, por la información que se provee en los medios de comunicación, pensamos que la Comisión de Derechos Humanos estatal o nacional pues nada más se dedica a casos muy específicos de delincuentes, de procesos penales, de ese tipo de situaciones, cuando en realidad la Comisión de Derechos Humanos pues tiene la encomienda por ley incluso de promover los derechos humanos en cualquier ambiente, en cualquier aspecto, incluso pues principalmente privilegiando el prevenir situaciones de discriminación o de violación de los derechos. Entonces, el que tú hayas emprendido esta actividad, pues me llama mucho la atención y es el tema importante con esta fecha que hace unos instantes comentaba. ¿De qué trató el Congreso? ¿Qué tipo de actividades hubieron? Bueno, utilizando el marco de la Estrategia Nacional por los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues en conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la estatal, nos abocamos a dar un congreso en el que se pudiera dar cita tanto a estudiantes como a personas que tengan que ver con la accesibilidad, con la discapacidad y con los derechos humanos. Citamos estudiantes y servidores públicos que estuvieran interesados en el tema. Tal es el caso de grupos vulnerables, del INPLAN, de algunas instituciones como lo es la Universidad Tecnológica de Chihuahua, que tiene ahorita su parte de inclusión, entonces su programa de inclusión, que es pues muy importante para nosotros, que es donde vemos que están avanzando los muchachos. Decidimos sacar una temática, sobre todo el primer día, acerca de todo lo que viene siendo accesibilidad, y los expositores abordaron el tema pues desde diversas disciplinas. Ofrecieron opciones para asegurar la participación efectiva y la vida con autonomía de las personas con discapacidad, donde pues a menudo existen mayores retos, ¿no? Y esta información y comunicación pues muchas veces impide y limita la inclusión de las personas por barreras físicas. Si esas barreras físicas no existieran, se podría decir que no existiría la discapacidad, porque nosotros mismos ponemos esas barreras que hacen que las personas no puedan hacer las cosas. De hecho, es muy interesante este punto que tú acabas de mencionar. Me gustaría detenerme y resaltarlo porque tanto la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el documento que les comentábamos, así también la Ley General de Inclusión, que es a nivel nacional, en sus primeros artículos plantean que estas legislaciones, estos documentos van dirigidos a promover los derechos de las personas que por alguna situación física, alguna situación en su persona, en el contacto con las barreras del entorno, se presenta una discapacidad, porque sin duda una persona, por ejemplo, que es usuaria de una silla de ruedas en una sociedad, en una comunidad como la nuestra, tiene situaciones de discapacidad porque se le dificulta el libre acceso a la mayoría de los espacios públicos. Pero si esta misma persona se dirige a una sociedad diferente, hablemos de Canadá, de Estados Unidos, de Nueva Zelanda, de Japón, en Europa incluso, esa misma persona va a tener muchísimas menos ocasiones de discapacidad porque el ambiente, los espacios, los accesos son mucho más avanzados y pensados específicamente para asegurar esa accesibilidad. Entonces me encanta el que tú hayas traído al tema la parte de que es el entorno lo que nos discapacita de alguna manera. Así es, Irlanda. También aprovechamos el tiempo y tuvimos una mesa de análisis donde participaron varios servidores públicos. Ahí lo más interesante fue ver las acciones que se están realizando en materia de accesibilidad en la ciudad y pues algunos asuntos pendientes. Obviamente ellos reiteraron su compromiso para hacer cumplir los reglamentos mediante sanciones adecuadas, porque pues realmente es una lástima, pero nuestra sociedad no aprende si no lo sancionas.
Entonces, necesitamos una sanción o un límite en el cual nos vayan a poner alguna multa, alguna pena de este tipo para entrar en razón. Y es triste porque la realidad es que tenemos la capacidad todas y todos para aprender y respetar a los demás de una manera más amable, pero a veces pues se necesita el rigor de la ley. así es. En general tocamos puntos pues bastante interesantes, por ejemplo, movilidad y vida independiente. Vino una persona con discapacidad de la Fundación Core Social AC, el licenciado Mauricio Melgar. Muy interesante el ver el punto y sobre todo verlo desde el punto de una persona con discapacidad, porque como él bien comentaba, o sea, él no tiene discapacidad, él camina normal, él es normal y nosotros podremos verlo y decir, no, pues camina rarito o algo así. Y no, o sea, él dice, no, yo soy normal, o sea, ustedes son los que nos ven así, pero no es así. Araceli, me gustaría, antes de entrar más al detalle en este evento que sin duda es importante para la comunidad y seguramente nos podrás dar más detalles de las pláticas, pero me gustaría a lo mejor regresar un poco a una pregunta también inicial. ¿Por qué te motivó? Sabemos que tú nos dijiste que tuviste el contacto con esta área de la Comisión Nacional, pero más atrás en tu vida, ¿qué es lo que te llama a promover los derechos de las personas con discapacidad? ¿Alguna experiencia en particular? ¿O por qué despertó en ti ese interés? Porque eres muy joven, entonces pues es importante que nos platiques por qué la discapacidad. Bueno, hace unos 5 o 6 años, yo creo, tuve la ocasión de ir a un evento en el que habían puras personas sordas y éramos 3 personas oyentes. Entonces fue algo así como que en lugar de ellos ser las personas con discapacidad, yo era la discapacitada, porque yo era la que no podía comunicarme, yo era la que no sabía, yo era la que no todo. Entonces me di cuenta que había otro mundo, o sea, que no éramos los únicos y que hacía falta pues aprender y comunicarnos. De allí nació mi interés por aprender el lenguaje de señas. Te conocí, abriste un curso, entré al curso y de allí pues gracias a eso fui conociendo chicos sordos y haciéndome amiga de ellos y dándome cuenta de todas las necesidades y todos los puntos débiles que tiene la sociedad en contra de ellos, porque nosotros como sociedad somos los que estamos haciendo eso. Entonces, pues quise hacer algo, quise no quedarme parada viendo nomás que, ay, sí tienen muchos problemas, sino ser parte de la solución, intentar por lo menos generar una conciencia en mis compañeros de la carrera o sea, no quedarme allí parada y ver nomás y quejarme, sino hacer algo más. Y en este caso, pues está probado que ese interés se ha puesto en práctica. ¿Por qué en este caso la lengua de señas? ¿Por qué la sordera? ¿Por qué la comunicación? Por ejemplo, me encanta el saber que en este congreso que organizaste, pues incluiste el servicio de interpretación profesional de lengua de señas para quienes eran personas sordas y acudieron a este evento. ¿Regularmente esto es común? ¿Que haya un intérprete en los eventos? No es común. La verdad es algo que sí es difícil, pero gracias al apoyo de la comisión pudimos pagar 2 intérpretes que estuvieran de lleno los 2 días. Y pues, o sea, no es común. O sea, el gobierno no tiene intérpretes. Cuando llegamos a ir a algún evento es muy raro que realmente nos tengan un lugar bien asignado donde los sordos nos vean, donde sea adecuado, porque, o sea, te mandan un rinconcito nomás para cumplir. Entonces, pues, es importante darnos cuenta dónde deben estar, cómo debe ser, y pues, poner lo necesario, hacer lo necesario, no solamente cumplir con el protocolo, que es lo que hacen en gobierno y en municipio. Ya nos tocó 2 eventos distintos y sí nos mandaron así como que a una orillita y luego nos apagaron las luces, los sordos no nos veían. Entonces, ¿qué chiste tiene estar en un lugar donde no te ven y tienen que verte para poder entender lo que está pasando? ¿Y a qué crees que se deba esa situación? ¿Puede ser a lo mejor a ignorancia de lo que la persona sorda necesita, en este caso de su intérprete? Pues sí, sobre todo yo creo que es eso, es generar conciencias, porque si no tienes la conciencia de qué es lo que pasa y por qué, pues no lo ves. O sea, tú piensas que necesito un intérprete y le pongo un intérprete, pero no es nomás poner el intérprete, sino todo el contexto.
y en este caso pues era más show que otra cosa. Prendían y apagaban las luces a gusto, nos ponían personas enfrente. Llegó un momento en el que necesitaban más lugares y nos taparon todos los lugares allí. Entonces dices tú, bueno, ¿cómo enseñarles? Pues no hay de otra, o sea, eventos y más eventos hasta que la gente vaya aprendiendo y poco a poco se vaya propagando pues esa inclusión, ¿no? Que es lo más importante, porque no es integrarlos, necesitamos incluirlos, o sea, no son una parte segregada de la población, sino que son parte de la población. Sin duda. Y qué interesante es poder, en este caso, detenerlos en lo que nos dices, porque pareciera como un poco, a lo mejor ajeno a la mayoría de las personas el pensar, cuando hay un evento público, algún lugar en el cual haya personas sordas que requieran un intérprete de lengua de señas, si está el intérprete de lengua de señas, ese contacto debe de ser cercano. El intérprete debe de estar cerca del orador principal, de la mesa de honor, del podium, debe de haber luz, porque cuando tú mencionas apagaban y prendían las luces, a lo mejor había algún video, alguna cosa que proyectaban, pero si apagan todas las luces, tampoco la persona sorda va a poder ver las manos, los gestos de su intérprete, entonces se corta la comunicación. O también, por ejemplo, cuando hay algún intérprete, pues hay que tratar de evitar el cruzarnos, el ubicarnos entre el intérprete y las personas sordas, porque también se corta la comunicación, ¿no? Entonces, pues son datos importantes que regularmente no estamos acostumbrados a cuidar. Araceli, y volviendo al Congreso, ¿qué otras pláticas o temas importantes se trataron? Bueno, primeramente la licenciada Melba Olvera, que es directora general adjunta de la atención a la discapacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos vino a abrir un poco los ojos con una de sus pláticas. Nos habló sobre las personas con discapacidad y el paradigma de la inclusión. Entonces esto era meter a la gente en el contexto de por qué la discapacidad y la inclusión es importante, ¿no? Después nos acompañó Mauricio, como ya les comenté, y vino también de la vicepresidenta de Libre Acceso AC, Laura Bermejo. Muy interesante también porque ellos ven la accesibilidad desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Por qué es un derecho humano y por qué, o sea, tienen derecho a eso? O sea, ¿por qué sí pueden transitar libremente? También nos acompañó el arquitecto Gerardo Pichardo Ricaño, que es director general de Adapta. Es una empresa que se dedica a todo lo que viene siendo accesibilidad, a turismo accesible, que también es algo que pues es necesario y mucha gente no se da cuenta. O sea, ¿cómo accesa una persona con discapacidad motriz a una playa? Ellos tienen el mismo derecho que nosotros a entrar a la playa, a entrar al mar, todo, o sea, a desplazarse a lo mejor en el hotel, ir a las áreas de restaurante, de alberca. Exactamente. Y generalmente son escaleras y más escaleras. O sea, y sí hay personas con discapacidad motriz que pueden moverse en las escaleras impresionantemente. Yo no sé cómo le hacen, pero es impresionante. Hay una destreza que van generando. Yo me recuerdo perfecto la primera vez que tuve la experiencia de que me invitaran a ponerme en los zapatos, en el sentido de esas dinámicas que a veces se organizan y permiten que personas sin discapacidad ocupemos a lo mejor una silla de ruedas o un bastón guía. La verdad, me declaré incompetente para manejar esa silla de ruedas, para avanzar, para dar giros, dar vuelta. Y cuando vemos algún usuario de silla de ruedas y vemos esa agilidad que tienen, la fuerza, la fortaleza de sus brazos, de su abdomen, de la espalda, para poder se desplazar para arriba y para abajo, y como tú dices, cuando ves a alguien subir y bajar escaleras de alguna manera, o tan sencillo en nuestra ciudad, el poder usar las rampas, que en la mayoría de las veces están pésimamente hechas, son pocas, a lo mejor en el centro de la ciudad y ciertos centros comerciales están bien, pero la mayoría están muy mal hechas. Pues la verdad es que es todo un arte y un reto, ¿eh? Claro, como dice Mauricio, no son rampas, son trampas. Son trampas. Sí, totalmente. Pendientes inadecuadas, espacios inadecuados. O sencillamente hay veces que está la rampa muy bien hecha, con la altura, con el declive adecuado, pero desemboca en una alcantarilla. Ay, padrísimo. ¿Quién no quiere ir a dar una alcantarilla? Claro.
No, sí, a veces son ese tipo de cosas en las que te das cuenta que lo hacen por cumplir. Tengo que poner una rampa, y tiene que ser así, ya sí, la puse, pero a veces no dan ni siquiera a algún lugar. O sea, me ha tocado en escuelas en las que llego y digo rampa, 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 sigo las rampas y de repente te das cuenta que ya no entró a ningún lado o no fue a ningún lado, entonces dices, ¿a dónde iban? O a mí me ha tocado también ver rampas que en la parte de superior, donde llegas para entrar a algún edificio, la puerta está enfrente, está casi sobre la rampa y abre hacia afuera. Esto es importante. Estamos a lo mejor llegando a lugares comunes, querido radioescucha, con este ejemplo de las rampas, pero es interesante porque cuando no se tiene la discapacidad cerca, a veces no reparamos en observar este tipo de detalles. Yo les invito, si me permiten hacerles esta invitación, a que en el día a día, en espacios públicos, en lugares de esparcimiento, en su escuela o lugar de trabajo, observen del estacionamiento a donde se deben de dirigir en el interior del edificio, observen qué barreras hay para una persona que utilizaría, en este caso, silla de ruedas. Y se van a llevar una sorpresa, porque sin duda, en el 80 o 90% de los espacios no se podría transitar si se usa una silla de ruedas, y regularmente somos ajenos o no visibilizamos estas barreras. ¿Sabes qué es lo más interesante, Irlanda? Que muchas veces pensamos que estas rampas y demás son solamente para las personas con discapacidad, pero realmente no, o sea, es algo que te beneficia pues a todos. En el a caso, todos por nos ejemplo, beneficia. cuando hay una persona adulta mayor, cuando alguien a lo mejor trae alguna lesión de espalda, o sencillamente alguien que necesite un acceso más fácil, más... No, hasta la señora que lleva las compras y puede subir mejor, o el que quiere cargar algo y lo sube por la rampa. Nos comentaba el arquitecto Gerardo, nos comentaba y se me hizo muy interesante, dice, en la mayoría de los lugares en los que se ponen rampas y demás, se dejan de utilizar las escaleras y las rampas las utilizan todos. Cierto. Entonces es cuando te das cuenta y dices, no puede ser posible que nos quejemos de algo que nos beneficia a todos. Pues en este caso hay que quejarnos contra las quejas inadecuadas o infundadas, y sobre todo hay que quejarnos de la inactividad, porque como este programa se ha tendido a promover, hay un sinfín de causas en nuestra comunidad que requieren, exigen y nos invitan a dar un poco de nosotros. En este caso, Araceli, el tiempo se nos está acabando, pero en verdad profundamente te agradezco tu presencia, tu labor incansable como promotora de cualquier causa que te motiva, en este caso encaminado a los derechos de las personas con discapacidad. Me gustaría pedirte, por favor, un mensaje final a quienes nos escuchan, agradeciendo tu presencia y reconociendo desde el fondo de mi corazón todo tu entusiasmo y tu dedicación, porque eres una persona sumamente generosa y te dedicas en gran medida a apoyar causas de este tipo. Entonces, te agradezco, te reconozco y por favor, danos un mensaje final. Claro. Bueno, primero, antes que nada, quisiera agradecer profundamente las atenciones prestadas por el licenciado Armendáriz de la Comisión Estatal, así como del licenciado Germán Bautista de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin ellos no hubiera sido posible. Y pues yo los invito a tomar conciencia, o sea, quizás en tu casa no hay una persona con discapacidad o quizás no lo vives de cerca, pero Dios no lo quiera, podemos fracturarnos, podemos lo que sea, y a veces es necesario tomar conciencia desde antes de que pase. O sea, no es necesario que cuando ya urge meter una silla de ruedas a tu casa tengas que hacer las puertas más grandes o tengas que, sino desde un principio, ¿por qué no lo hacemos correcto? O sea, ¿por qué no lo hacemos para todos? El ser inclusivos nos beneficia a todos y es algo pues que no es difícil, o sea, nomás es tomar un poquito de conciencia y ponernos en el papel de los demás, en los zapatos de los otros y darnos cuenta que a nosotros también nos podría pasar. Y en este caso, pues, en ese pensar está el sensibilizarnos y el hermanarnos. Así es, Irlanda. Muchas gracias, Araceli. Reconozco, me uno a tu agradecimiento al licenciado José Luis Armendáriz, que con esta causa en particular de los derechos de las personas con discapacidad siempre es muy entusiasta, muy abierto y siempre apoya, y es algo que vale la pena reconocer. Gracias por tu presencia. ¿En dónde te pueden contactar a través de las redes sociales?
Creé una página acerca del tema, es facebook.com/Chihuahua Accesible. Ahí pueden escribirnos, si no mi Facebook es igual facebook.com/Araceli Blanco. Generalmente allí les contesto, mándenme un inbox o lo que sea y ahí nos ponemos en contacto. Eres una activa usuaria de las redes sociales. Así es. Gracias, Araceli. Fue un placer tenerte aquí en Tercer Sector. Como bien saben, pues la invitación es a hacer por los demás lo que nos gustaría que hicieran por nosotros. Gracias por su atenta escucha. Nos encontramos el próximo martes. Hasta luego. Gracias por tu compañía. Síguenos en Twitter @tercersectorRU. Te esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde. Hasta pronto.